Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, doctor. Doctor. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Empezamos, Marco, ¿no? Sí, doctor. Ok. ¿Me avisa si se visualiza la pantalla? Sí, sí, doctor. Ok. Bueno, joven, entonces empezamos la clase que les debo. El tema básicamente es intoxicaciones en pediatría. Eh, y es un tema que todos debemos dominar básicamente, sobre todo en atención primaria y cuando ustedes empiecen a trabajar, bueno. Los objetivos, como siempre ya saben, es brindarles a ustedes los conocimientos básicos como alumnos de pregrado para la atención de pacientes pediátricos con problemas agudos e intoxicaciones. Debemos aprender a diagnosticar y tratar de manera oportuna al paciente pediátrico, aprender a tomar decisiones correctas en el manejo inicial y el destino correcto del paciente, y el uso correcto de las referencias y contrarreferencias. Recuerden que nunca debemos dejar de averiguar qué pasó con nuestro paciente que referimos en algún momento. Siempre debemos hacerle seguimiento, pues todo esto nos ayuda a corroborar lo que hicimos, si estuvo bien o estuvo mal, y a corregir errores en caso de que haya habido algo, ¿no? Como definición, debemos eh, saber que las intoxicaciones en pediatría pueden ser por ingestión, absorción, inhalación o inyección de cualquier sustancia que pueda provocar manifestaciones tóxicas en el organismo. Me avisan si que cambia la pantalla, pero creo que no cambiaba la pantalla. Eh, ¿Cambió la pantalla, jóvenes? Pues acabo de cambiar. Ah, ok. Sí, doctor. Entonces, en cuanto a la clasificación y a la etiopatogenia, debemos de conocer que el 91% de estas intoxicaciones o emergencias ocurren en niños menores de 4 años de edad. Hay una prevalencia en el sexo masculino 2-1 en relación al sexo femenino. Y se consideran accidentales, como les digo, ¿no? Iatrogénicas, generalmente en pacientes menores de 1 año de edad, y son producto de mala dosificación de medicamentos, mecanismos de metabolismo y excreción inmaduros, sobre todo en aquellos pacientes prematuros o aquellos pacientes que tienen hipersensibilidad a algún medicamento administrado. Las intencionales, que vienen a ser los intentos de suicidio, generalmente ocurren en niños que ya están con una edad mayor de 12 años y que están cursando entre la pubertad y la adolescencia, ¿no? De todas estas patologías, el 0,5 o 1% constituyen la consulta de las urgencias pediátricas y son la segunda causa de accidentes generalmente en la edad pediátrica. La etiología más frecuente es aquella que es... Dime. Yo no se cambia las diapositivas. Ok, estoy en... ¿En cuál se quedaron? Etiología. Ya. Pero estoy ahí, pues. Sí, sino que recién había cambiado la diapositiva, disculpe. Ah, o sea, pero sí, creo que está un poco lento, pero sí está cambiando. Ok, doctor. Ya.
Ya, entonces, como les decía, la más frecuente son aquellas que se producen por fármacos, ¿no? En segundo lugar, también están los productos industriales en el hogar, de ellos los hidrocarburos, plaguicidas o cáusticos. Otra de las etiologías por la cual existen estas intoxicaciones es por las zonas de peligro en donde por lo general almacenamos o guardamos estos productos, que suele ser muchas veces en la cocina, en el baño o en el dormitorio del adulto. Este es un cuadro, me avisan si es que cambia, pues, si es que no cambia por si acaso. Estadístico más que No todo. cambio de diapositiva, doctor. Ah, chuta, estamos mal entonces. Ya, entonces me quedo acá. Ahora sí se ve, ¿verdad? Sí, doctor. Ya me quedo aquí entonces. Este es un cuadro estadístico en donde podemos ver generalmente cuál es la causa más frecuente de las emergencias por intoxicaciones en el servicio de emergencia. El 50%, como les decía, es producto producido por el consumo ingesta de algún tipo de fármaco, ¿no? El 28% en segundo lugar está por los productos del hogar y otros ya constituyen muchos valores mucho menores en frecuencia. ¿Y cómo debemos hacer el diagnóstico de intoxicaciones en el paciente pediátrico? Recuerden que esto es una emergencia. El familiar, el apoderado o el tutor del paciente lo traerá de manera rápida y quedará que les ayudemos o le brindemos la ayuda de manera rápida, puesto que es un problema en donde va a jugarse la vida del paciente. Por lo tanto, tendremos que aprender nosotros a hacer una anamnesis dirigida y de manera rápida, haciendo preguntas precisas que nos puedan ayudar y tratando de tomar información de manera más rápida. Nuestra meta será, cuando hagamos la anamnesis, tratar de identificar si el producto o la sustancia tóxica es conocida o si no es conocida, ¿no? Es nuestro objetivo, mejor dicho. Segundo, hacer preguntas en cuanto a tratar de calcular la cantidad de la sustancia ingerida. Si es líquido, podemos hablar de vasito, medio vaso, cucharadas, etc. Si se tratara de pastillas, preguntar, ¿fue un frasco, un blister o el número aproximado que había en el blister? Yo qué sé, los familiares generalmente siempre saben eso. Después también tratar de averiguar el tiempo transcurrido desde la exposición o la ingesta, ¿no? O sea, me refiero al qué tiempo más o menos transcurrió desde que encontraron al paciente o desde que ingirió, si es que se supiera, y qué tiempo demoró en acudir al centro de salud o a la emergencia del hospital, hacer un cálculo aproximado. Segundo, determinar la vía de entrada, si esta fue por ingesta, por inhalación o por contacto. En cuarto, debemos hacer preguntas si recibió algún tipo de tratamiento en el lugar donde lo encontraron al paciente. Muchas veces por recomendaciones de algún otro adulto, de un vecino, les dan a ingerir alguna otra sustancia pensando en que lo va a ayudar. Entonces la idea es preguntar si recibió algún tipo de tratamiento o de repente acudió a un centro de salud previamente, no sabemos. En quinto lugar, debemos preguntar cuáles fueron los primeros síntomas de manera rápida. Y sabiendo todo esto, también debemos de tratar de indagar si es que hubo antecedentes o en otra oportunidad el paciente presentó lo mismo, ¿no? Saber cómo es el ambiente del hogar, si es que hay conflictos familiares, si esto ocurrió secundario a algún conflicto familiar. También debemos de saber si hay antecedentes patológicos de interés, ¿no? Como por ejemplo enfermedades crónicas o cualquier otro tipo de comorbilidad del paciente.
y si es que también consume habitualmente algún medicamento. En segundo lugar, tenemos que saber hacer una exploración clínica de manera rápida, precisa. Todo paciente que ingresa a emergencia es indispensable tomar rápidamente sus funciones vitales para saber cómo está entrando el paciente. Y mientras vamos tomando funciones vitales, podemos ir haciendo una exploración adicional de manera rápida, como percibiendo el aliento del paciente, el olor que trae la ropa puesta del paciente. Verificamos rápidamente cómo está la piel, si es una piel que tiene cianosis o tiene un color rojizo o quizás tiene un tinte histérico, o si presenta lesiones por quemadura o signos vegetativos, ¿no? Todo ello mientras podemos estar haciendo una valoración en manera simultánea al paciente. También podemos visualizar alteraciones oculares, cómo están las pupilas, cómo son los movimientos oculares, exploración de la vía de la boca, ver cómo está la boca, si es que hay lesiones, cómo se encuentran las fosas nasales. A nivel respiratorio, auscultaremos de manera rápida y en busca de ruidos sobreagregados. A nivel cardíaco, ver si es que hay presencia de arritmias, si los ruidos cardíacos son fuertes, son débiles, son irregulares, ver cómo están los signos de perfusión tisular. De repente el paciente incluso puede estar en shock. A nivel digestivo, ver la motilidad, el paciente puede presentar vómitos en algunas ocasiones, puede presentar diarrea. Entonces, como secundario a todo esto, los ruidos hidrales están alterados, ¿no? De manera neurológica, debemos de ver el estado del sensorio de cómo está ingresando el paciente a la emergencia. Hacer un score según su escala de Glasgow. Recuerden que la escala de Glasgow es más para un traumatismo encefalocraniano, pero lo podemos valorar. Existe también un Glasgow pediátrico diferenciado, por si acaso. También tenemos que hacer una valoración de las alteraciones del comportamiento. Si es que el paciente presenta alucinaciones o tiene una marcha táxica, pues también tenemos que valorar esas cosas, ¿no? Si hablamos de sustancias tóxicas, debemos de saber que en el mercado hay muchas sustancias tóxicas, ¿no? Y alguna de ellas va a producir alteraciones en el organismo de manera diferente. No les pido que se aprendan de memoria todo esto. Es un cuadrito que muy bien puede estar en su mataburro y repasarlo, tenerlo siempre a la mano en caso de que estemos trabajando en una emergencia y tengamos pacientes con intoxicaciones de estos tipos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos de lo que viene a ser los opiáceos en el organismo, por lo general ocasionan hipotensión, bradimia, bradicardia, hipotermia. A nivel ocular, produce miosis. A nivel del sistema nervioso central, producen depresión neurológica, convulsiones y muchas veces puede llegar hasta el coma. Los colinérgicos, dentro de ellos conocidos como los órganos fosforados, a nivel sistémico va a producir bradicardia, a nivel ocular miosis. El sistema nervioso central estará con depresión neurológica, habrá delirio y si dependiendo del tiempo de la ingesta incluso puede presentar o llegar el paciente en coma. La piel estará húmeda, diaforética, sudorosa. Otros síntomas importantes en cuanto a los órganos fosforados es que aumenta, o lo característico de los órganos fosforados, que hay un incremento masivo de las secreciones. Por lo tanto, vamos a encontrar cialorrea, lagrimeo, polaquiuria, diarrea, vómitos, fasciculaciones y debilidad muscular. En cuanto a los anticolinérgicos, a nivel sistémico puede producir hipotensión o hipertensión, taquicardia, arritmia, hipertermia. A nivel ocular, midriasis,
Desde el punto de vista neurológico habrá agitación, delirio, convulsiones, incluso puede llegar al coma según sea la dosis o el tiempo transcurrido. La piel, en forma contraria a la anterior, estará seca, caliente, rojiza. Desde otras manifestaciones podemos encontrar hipoperistalsis, retención urinaria o alteraciones visuales, ¿no? Y así sucesivamente, de todas las sustancias tóxicas, cada una va a presentar sus manifestaciones. Entonces, ¿qué pruebas de laboratorio o de manera inmediata me van a servir? Recuerden que siempre que tengamos pacientes, debemos tomar muestras de laboratorio, no para hacer diagnósticos, sino para hacer una valoración inicial de cómo está ingresando el paciente y hacer un seguimiento durante las horas posteriores, ¿no? Es para tener un basal de las alteraciones y que lo que podamos encontrar. Por lo tanto, siempre debemos pedir un hemograma completo para ver cómo está la fórmula, cómo está la hemoglobina, cómo están las plaquetas. Debemos pedir una gasometría con electrolitos, medir cómo está la glucosa y la función renal, sobre todo. Enzimas hepáticas de cajón deben estar ahí para ver si ha habido daño hepático por el tóxico. Pruebas de coagulación, carboxiemoglobina si es que tuviéramos, methemoglobina si es que tuviéramos, y un examen completo de orina. Del mismo modo, el paciente debe de encontrarse monitorizado, debe de ser ingresada a una unidad de trauma shock, en donde le conectaremos los sensores para ver si hay presencia de arritmia y pedir o trazar un electrocardiograma cada cierto tiempo, ¿no? Sobre todo cuando sospechamos que la intoxicación ha sido por productos como antihistamínicos, antidepresivos, digoxina o antagonistas del cardio, que son generalmente los productos que me van a ocasionar este tipo de problemas a nivel cardíaco. En la orina, recuerden que les habíamos pedido un examen completo de orina. En orina podemos hacer diagnóstico por eliminación del producto, ¿no? ¿Qué productos generalmente se van a eliminar de manera rápida y segura? Son los barbitúricos, benzodiazepinas, cannabis, anfetamina, cocaína, opiáceos, etc. Entonces, es importante siempre tomar una muestra y enviar al laboratorio para que nos hagan dosaje de estas sustancias, ¿no? No siempre tenemos en todos los hospitales, pero la idea es que tienen que tener conocimiento porque debe estar dentro del plan de trabajo el dosaje en orina de sustancias tóxicas. Sobre todo cuando no tengamos conocimiento de la sustancia, ¿no? Muchas veces o lo niegan o los padres no saben y el menor quizás encontró alguna sustancia por ahí, pero no se sabe cuál ha sido la sustancia que está ocasionando los problemas al bebé. Por lo tanto, siempre debemos dosar en orinas para hacer descarte de este tipo de sustancias. También se puede hacer en sangre, pero es mucho más accesible el de orina, ¿no? ¿Y cuál va a ser el manejo general ante un paciente con intoxicaciones agudas? Principalmente, todo paciente que ingresa a emergencia con intoxicaciones de alguna sustancia, debemos aplicar soporte vital básico, ¿no? En primer lugar, monitorizar frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial y tener una temperatura adecuada. En segundo lugar, ver cómo está su soporte respiratorio. Dentro de ello debemos siempre permeabilizar la vía aérea. Si es que hubiera secreciones, aspiramos las secreciones. Y si es que el paciente estuviera con distrés respiratorio, pues o de saturación, brindamos oxígeno según lo que necesite. Si el paciente tuviera distrés o dificultad respiratoria severa, pues tendríamos que intubarlo, ¿no? Si el paciente tiene distrés respiratorio leve, con desaturaciones leve, podemos aplicar simplemente oxígeno por cánula nasal o mascarilla.
De ser el caso contrario y requiere ventilación, pues tendrá que poner ventilación. En cuanto al tercer punto de soporte hemodinámico, debemos de siempre tener un acceso venoso de preferencia doble, ¿no? Uno para administrar el antídoto, medicamentos y otro para administrar fluidos. Muchas veces los pacientes llegan en estado de shock y tendremos que revertir el shock administrando grandes volúmenes de fluidos, ¿no? Uno de ellos puede ser por un acceso venoso y el antídoto por el otro acceso venoso. Recuerden que no todos los pacientes son iguales, pero debemos de esperar siempre lo peor. En caso que tengamos arritmias, pues tendremos que corregir las arritmias. Si tuviéramos acidosis, tendremos que corregir lo que la alteración que con la que nos encontremos en ese momento. En cuarto lugar, el soporte neurológico. Muchas veces el paciente llega en muy mal estado general y a veces llega presentando episodios convulsivos. Y por lo tanto tendremos que tratar esas convulsiones. ¿Cómo lo hacemos? Administrando un anticonvulsivante de emergencia. Dentro de ellos podemos usar midazolam a 0,2 miligramos por kilogramo dosis, ¿no? Una dosis o dos dosis según lo requiera. Y este va a ser nuestro primer soporte vital. El manejo general de intoxicaciones también va a depender de la identificación del agente, ¿no? El tóxico. ¿Y cuál va a ser nuestro ABCD de la intoxicación? Pues será nuestra meta evitar la mayor absorción de esta sustancia tóxica. En segundo lugar, será favorecer la absorción del tóxico. En tercer lugar, será favorecer la eliminación de esta sustancia tóxica. Y en cuarto lugar, antagonizar el tóxico, ¿no? con un antídoto. ¿Y cómo favorecemos la absorción de esta sustancia tóxica? Me refiero a la absorción. Recuerden que al inicio habíamos dicho que existen diferentes formas de contaminación, ¿no? Puede ser por la piel. En caso de que el paciente que haya ingresado en muy mal estado y sintamos olor a algún pesticida en la ropa, pues procederemos rápidamente a retirar toda la ropa que tenga el paciente y después de ello procedemos a hacerle un baño. Puede ser un baño profuso con agua tibia, un baño de esponja, según lo que tengamos a la mano. Pero es rápidamente descontaminar tanto la piel como las faneras para evitar una mayor absorción o que el paciente se siga intoxicando, ¿no? Si es que ha habido compromiso de las mucosas, dentro de ellos los ojos, pues igual, ¿no? Tendremos que hacer una descontaminación, haciendo un lavado profuso con suero fisiológico de todas estas mucosas. Y si ha habido una ingesta, pues también tendremos que hacer una descontaminación gastrointestinal. ¿Cómo hacemos la descontaminación gastrointestinal? Pues haciendo un lavado gástrico o produciendo emesis. Pero la emesis tiene contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. Dentro de las contraindicaciones absolutas para producir emesis y evitar que se siga absorbiendo el producto, pues está en aquellos pacientes que tengan compromiso del sensorio severo, ¿no? Aquellos pacientes que hayan tenido ingesta de cáusticos, aquellos pacientes que hayan tenido ingesta de hidrocarburos o derivados del petróleo o que tengan alto riesgo de hemorragia. En este tipo de pacientes no podremos indicar emesis, ¿no? Para evitar la absorción de la sustancia tóxica. Contraindicaciones relativas en lactantes menores de 6 meses, enfermedades respiratorias o cardíacas. Y el lavado gástrico, como les decía, que también es otra de las medidas para evitar la absorción del tóxico, es de utilidad dentro de las primeras 4 horas post ingesta de la sustancia. Muchas veces pasar las 4 horas ya no tiene sentido, pero va a depender también, ¿no? Muchas veces introducimos o hacemos un cálculo y
y a veces no hay una referencia exacta y hacemos lavado gástrico y a veces encontramos restos de estas sustancias tóxicas todavía en la cavidad gástrica. Pero la bibliografía nos reporta que de utilidad es dentro de las primeras 4 horas post ingesta. ¿Cómo es la técnica? Pues ponemos a nuestro paciente en posición de tren de Lembour, en más del cúbito lateral izquierdo, y introduciremos una sonda orogástrica. Esta sonda orogástrica tiene un diámetro ideal, es que sea de calibre 12 French para niños y de 16 a 28 French para adolescentes. No, es para lactantes de calibre 12 French y para adolescentes 16 a 28 French. No, miento, para niños de 16 a 18 French y adolescentes de 30 a 40 French. Muchas veces la pregunta es, ¿pero cómo mido la distancia para introducir desde la boca hasta la cámara gástrica? En realidad es una técnica sencilla. Solamente medimos la sonda desde la comisura labial al pabellón de la oreja y de ahí hasta la boca del estómago. Entonces más o menos marcamos e introducimos esa distancia. Esta es una actividad que se hace a diario, bueno, a diario, pero es muy frecuente el lavado gástrico en las emergencias, así que siempre deben estar pendientes ustedes en sus momentos libres, acudir a las emergencias y ahí se aprenden estas técnicas. ¿Con qué hacemos el lavado gástrico? Usamos suero salino al medio en bolos de 10 a 15 mililitros por kilogramo por cada ciclo, y lo ideal es que el suero salino tenga una temperatura aproximadamente de 37 grados. No muy fría ni muy caliente, ¿no? Lo ideal es que sea una temperatura adecuada, término medio. ¿Existen complicaciones por hacer lavado gástrico? Sí, existen complicaciones. Una de ellas es neumonía. Muchas veces el paciente se aspira y podemos producir como una complicación la neumonía por aspiración. Al introducir la sonda, produce un laringoespasmo severo que me va a llevar a un proceso de hipoxia probablemente y me puede prestar una complicación secundaria a eso, ¿no? Puede ocurrir perforación esofágica cuando la sonda que estoy introduciendo es muy rígida o tiene la punta no es roma. Lo ideal es que sea una sonda siliconada, no rígida, para no producir daño en la mucosa esofágica. Y también puede producir otro tipo de lesiones mecánicas, tanto en la faringe, en el esófago y en el estómago. Lo ideal es usar una sonda siliconada, ¿no? Que no sea muy rígida. Y ve cómo favorecemos la absorción, ¿no? ¿A qué se refiere con esto? Que cuando ya no podemos hacer muchas veces, por la sustancia, no podemos producir emesis o no podemos hacer lavado gástrico, pues tendremos que recurrir a otra medida, que es el carbón activado. Que lo que va a hacer el carbón activado es retener, captar esa sustancia tóxica, neutralizarla y será eliminada a través del intestino con la materia fecal. ¿Cuándo es útil? Cuando estamos en un tiempo aproximado de 1 hora post ingesta, ¿no es cierto? Por lo general, ¿en qué sustancias o productos me es muy útil? Cuando sospechamos de intoxicación por barbitúricos, digitálicos, carbamazepina, teofilina, metotrexate, sulfas, opiáceos, atropina, ácido salicílico, ¿no? ¿Cómo lo administramos? Por vía oral, por propia ingesta o si no a través de una sonda nasogástrica o una sonda orogástrica. La dosis habitual es de una dosis de 1 a 3 gramos por kilogramo, diluido en 100 a 200 gramos de agua. Luego lo podemos repetir
de 0,5 gramos por kilogramo cada 4 horas durante 24 a 48 horas, ¿no? Que es básicamente el tiempo en que el tránsito intestinal eliminará esas sustancias a través del tracto gastrointestinal. ¿Existen contraindicaciones para usar carbón activado? Sí, tenemos contraindicaciones. Absolutas en aquellos pacientes que tengan una alteración del sensorio severa y que no tengamos una vía aérea protegida. Pacientes que tengan un sistema o un tracto gastrointestinal no intacto. Por ejemplo, que tengan obstrucción intestinal, que tengan ilio, algún tipo de ilio. Entonces, en estos pacientes no podremos usar carbón activado. Relativas, ilio, pero no nos arriesguemos, mejor no usarlo si tenemos sospecha de ese tipo de cuadro, ¿no? O cualquier otra patología con disminución del peristaltismo. C era facilitar la eliminación del tóxico. Dentro de ello, ¿cómo lo hacemos? A través de la depuración renal. Por ejemplo, cuando sospechamos de sustancias que son ácidos débiles, como los barbitúricos o los salicilatos, una manera de facilitar la eliminación va a ser ocasionando una diuresis forzada más alcalinización. ¿A qué se refiere? A que voy a llevar el pH de la orina a más de 7,5. ¿Cómo lo voy a hacer? Administrando bicarbonato de sodio de 1 a 2 miliequivalentes por kilogramo en bolo o de 2 a 3 miliequivalentes por kilogramo cada 8 horas. Cuando sospechamos de bases débiles como la metadona, pues igual forzaremos diuresis, pero en este caso la vamos a acidificar, que quiere decir que voy a llevar el pH a menos de 5,5 de la orina. ¿Y cómo lo voy a lograr? Administrando ácido ascórbico de 0,5 a 2 gramos de manera endovenosa o vía oral. Entonces, una de las maneras de facilitar la eliminación de la sustancia tóxica a través de la depuración renal. Y la última era antagonizar a la sustancia tóxica, ¿no? ¿A qué se refiere? A que todas las sustancias tóxicas tienen un antídoto. Por ello, este cuadrito también no debe de faltar en su mataburro, siempre lo deben de tener a la mano. No siempre, a veces la memoria nos puede fallar y es ideal tener siempre un mataburro a la mano. Por ejemplo, para los opiáceos, el antídoto ¿cuál sería? La naloxona. Para la benzodiazepina, el flumacenilo. Paracetamol, la N-acetilcisteína. Aunque no lo crea, hay muchos pacientes intoxicados por paracetamol. Creo que es uno de los más frecuentes porque el bebé coge el frasco, como es dulce, se lo toma. No hay muchos efectos, pero siempre es recomendable administrar el antídoto, la N-acetilcisteína. No le va a hacer ni mucho daño, pero sí lo va a ayudar bastante en relación a como antídoto el paracetamol. Organofosforados, la atropina, fenotiacinas, el piperideno, anticolinérgicos, la fisostigmina, el metanol, el etanol y el monóxido de carbono, el oxígeno. Y así la relación de otras sustancias tóxicas que deberíamos tenerlas siempre a la mano en nuestro mataburro. Las dosis se las dejo ahí al costado. Le den una revisada a ustedes. Las más comunes son las que están en el primer cuadrito. El segundo cuadro son mucho más raras, ¿no? Entonces ya una vez hablando de manera específica, hablaremos un poquito cómo es específicamente la intoxicación por órganos fosforados y carramatos, que es muy frecuente también en las emergencias, sobre todo en nuestra región porque estamos en una zona agrícola. ¿Cuál va a ser el mecanismo de la intoxicación por órganos fosforados?
Desde el punto de vista fisiopatológico, acaba de haber una inhibición competitiva de la colinesterasa. Todos sabemos ya qué es eso. Y nos va a dar manifestaciones de tipo muscarínicas, nicotínicas y del sistema nervioso central. Son emergencias médicas de alta letalidad, por si acaso. Así que debemos estar preparados siempre ante un paciente con sospecha de intoxicación por organofosforados. Los organofosforados son ésteres del ácido fosfórico. Por lo general son de uso agrícola. Les decía que estamos en una región agrícola. Por lo tanto, siempre vamos a tener este tipo de pacientes en nuestra zona. ¿Qué sustancias agrícolas son las que se usan en el campo? Los más conocidos como el malatión, el paratión o el tetraetilpirofosfato, ¿no? Tanto el nombre comercial como el nombre genérico del producto muchas veces se encuentra en el frasco y muchas veces los padres traen el frasco de la sustancia con la que sospechan que se ha contaminado el paciente. No debemos de tomarlo a la ligera. Recordarles que solo basta 2 miligramos de paratión para causar la muerte de un niño. Por lo tanto, imagínense el grado de contaminación que puede haber a veces en el paciente, y es por ello que debemos actuar de manera rápida, aplicando lo que hemos mencionado hace un rato, ¿no? Retirar la ropa, tomar medidas, tener siempre la vía aérea y tener un acceso venoso de manera importante. En cuanto a los carbamatos, ¿qué cosas son los carbamatos? Vienen a ser los ésteres del ácido N-metilcarbámico. ¿Dónde los vamos a encontrar estos productos? Por lo general son de uso doméstico. Todos en algún momento hemos usado Baygon, que es el más conocido, o en nuestro medio incluso muchos otros productos que son insecticidas o productos para matar insectos en el hogar. El campeón que se usa para matar a los ratones, a las moscas y todo lo que usamos en el hogar, o algunos usan en el hogar, ¿no? No todos usamos esas cosas. Pero por lo general son de uso doméstico. ¿Cuál va a ser la clínica que va a presentar el paciente que viene o acude intoxicado por estos productos? Recordarles, como ya he dicho hace un momento, van a presentar manifestaciones muscarínicas. Estas manifestaciones muscarínicas son sudoración, epífora, cialorrea, broncorrea, sibilancias, cólico abdominal, diarrea y vómitos, ¿no? Habíamos dicho que se aumenta o se incrementa el producto de todas las secreciones. El cólico abdominal es producto por el aumento del peristaltismo del intestino, ¿no? Y eso me va a llevar a que tenga diarreas, inclusive vómitos. En cuanto a las manifestaciones nicotínicas, el paciente presentará fasciculaciones, son movimientos musculares, puede tener calambres, debilidad muscular, contracturas o calambres, como se le conoce también, y parálisis, ¿no? A nivel ocular habrá miosis. Las manifestaciones neurológicas, dolor de cabeza, angustia, inquietud, la marcha estará táxica, dependiendo del tiempo, el paciente puede llegar presentando convulsiones e incluso tener un cuadro de depresión cardiorrespiratoria o respiratoria, perdón. ¿Cuál va a ser el manejo de este tipo de pacientes? Ya las medidas generales las hemos mencionado al inicio. Las medidas específicas será administrar de manera inmediata el antídoto. Y habíamos dicho que el antídoto para los órganos fosforados es la atropina. La dosis inicial, 0,02 miligramos por kilogramo endovenoso. Luego de la dosis inicial del bolo, administraremos 1 miligramo endovenoso cada 3 a 5 minutos hasta llevar al paciente a la atropinización moderada. Recuerden que el tratamiento y el seguimiento y la vigilancia es permanente. Debo de estar haciendo un control de la evolución de mi paciente intoxicado por organofosforado y
Si requiere mayor dosis de atropina, seguiré administrando la atropina según el paciente lo necesite y deberé llevar un registro de la administración del antídoto con fecha, hora y minutos de la atropinización. ¿Qué es lo que me va a hacer el antídoto? Contrarrestar todos los efectos muscarínicos y alteraciones del sistema nervioso central. El otro antídoto también para este agente es la pralidoxima, pero no siempre la tenemos en los centros de salud. Lo que sí tenemos en todo lado como antídoto, porque Perú es una zona agrícola y en todos los centros de salud tenemos atropina. En cantidades suficientes, no es una ampolla lo que se administra, jóvenes, a veces se usa 15, 20 ampollas. Entonces, siempre ustedes que hagan su servicio rural tendrán que vigilar que tengan los antídotos para ese tipo de pacientes, ¿no? Hasta que lo tengan que referir. Entonces, ahora hablaremos un poco sobre lo que es intoxicación por hidrocarburos. ¿Qué me va a producir los hidrocarburos? Neumonitis química aguda, sea por ingestión o inhalación de los derivados del petróleo. Todos conocemos a los hidrocarburos, son la gasolina, el querosene, el tine que se usa en las pinturas, el petrolato, la parafina, ¿no? También existen aditivos tóxicos para estos, ¿no? Como es el alcanfor, y el alcanfor que me va a producir depresión neurológica o excitación del sistema nervioso central. El tetracloruro de carbono, que me va a producir principalmente daño hepático, daño renal y secundariamente diarrea. El benceno me va a producir daño a nivel de lo que es los glóbulos rojos, me puede producir anemia plástica, depresión respiratoria y daño neurológico. El mercurio básicamente me puede producir hemorragia gastrointestinal, insuficiencia renal o secuelas a nivel neurológico también. El tolueno, arritmias cardíacas, dolor abdominal y depresión del sistema nervioso central. ¿Cuál va a ser la patogenia de la intoxicación por hidrocarburos? Esta dependerá del agente y de la viscosidad del producto, ¿no? Hay mayor peligro a mayor volatilidad. Recuerden que la gasolina es un producto muy volátil, el querosene es muy volátil, el tiner es mucho más volátil todavía, ¿no? Entonces, a mayor volatilidad hay mayor peligro. La clínica va a depender de si es inhalación, si ha sido producto de intoxicación por inhalación, o si que ha habido ingestión, o si que es por absorción por contacto a través de la piel o mucosas. En caso de que haya habido inhalación, el cuadro clínico básicamente será de disnea, cianosis, tos, hemoptisis, signos de distrés respiratorio como aleteo o retracciones costales. Si ha habido ingestión de esta sustancia de hidrocarburos, pues el paciente presentará náuseas, vómitos, dolor abdominal. Y si la intoxicación es a través del contacto, igual se absorbe a través de la piel y esta nos puede producir todo lo anterior: depresión respiratoria, mareos, letargia, convulsiones en algunos casos, arritmias e incluso puede llegar al coma si es que no se hace un adecuado manejo rápido. El manejo será, como había mencionado al inicio, las medidas generales que ya le dijimos, y en este tipo de pacientes no podemos inducir a la emesis si es que ha habido la ingesta, ni hacer lavado gástrico. Porque si lo hacemos podemos lesionar o complicar debido a que estos productos son muy volátiles, ¿no es cierto? Si nosotros producimos una emesis en un paciente con ingesta de hidrocarburos, al momento de vomitar, esos vapores se pueden introducir a la vía respiratoria y podemos causar neumonitis, ¿no? Entonces no se debe de hacer emesis en ese tipo de pacientes. ¿Qué otras medidas específicas sí podemos hacer?
es administrar un ambiente húmedo, brindarle oxígeno en caso lo requiera, el uso de los beta-2 agonistas para el manejo del broncoespasmo que muchas veces presentan los pacientes, y si es que tenemos que usar antibióticos por presencia de neumonía, pues lo tenemos que agregar antibióticos. No debemos usar corticoides de manera inmediata. Y otra cosa, muchas veces acude al servicio, pues, ¿no? La mamá con el bebé y aduciendo que se ha tomado querosene, digamos, porque lo tenía en una botella. Pero el paciente muchas veces está tranquilo, no tiene ningún malestar, no tiene ninguna molestia, ¿no? Y es cierto, a veces el bebé prueba y como tiene un sabor desagradable, no lo deglute, no lo traga. Pero eso no significa que no tenga alguna molestia posteriormente. Por ello, siempre debemos de creer lo que nos dice la mamá y poner al paciente en observación, por lo menos mínimo 6 horas, observarlo. Porque en ese lapso de tiempo se puede instalar la neumonía porque puede haber aspirado estos vapores el niño. Así que es preferible observarlo unas horas y darlo de alta cuando ya todo esté claro, ¿no? Le pediremos una radiografía a las 6 horas y vemos si es que hay algún cambio. Si no hay nada, lo mandamos a su casa. Pero si es que ya empieza a las 6 horas probablemente o antes a presentar manifestaciones clínicas, pues tendremos que hospitalizarlo y tratarlo, ¿no? No nos demos de superhéroes y decir no tiene nada y vaya a su casa, ¿no? Siempre hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los pacientes pediátricos. Ahora hablemos un poco sobre intoxicaciones por cáusticos, que viene a ser la primera causa de emergencia médica en pediatría. ¿Qué cosas son los cáusticos? Son sustancias ácidas y son sustancias alcalinas. ¿Qué sustancias ácidas más comunes hay en nuestro medio? El ácido clorhídrico. ¿Dónde lo encontramos? En el ácido muriático. ¿Y dónde está el ácido muriático? En los baños muchas veces, ¿no? El ácido sulfúrico lo encontramos en la batería de los autos y todos los papás tienen sus baterías viejas amontonadas en algún lugar del garaje o en el patio. El bisulfito sódico lo encontramos en los limpiadores, ¿no? Del hogar, de los baños. El ácido oxálico en los pulidores y el ácido carbólico, que viene a ser un antiséptico, que también se usa mucho en los baños, que es el creso. Entonces, todas esas son las sustancias ácidas que muchas veces están en el hogar. ¿Qué sustancias alcalinas conocemos? El hidróxido potásico, que es el drano, el hipoclorito sódico, que todos conocemos, que es la lejía, el amoníaco, los colorantes, lo encontramos en los colorantes y tintes, y el fósforo, que lo encontramos en los raticidas, en los juegos pirotécnicos o en algunos otros insecticidas. Y como ven, son sustancias que todos conocemos, que todos hemos visto en algún momento, y estoy seguro 100% que todos tienen alguno de estos en su casa. Y lo tienen por ahí escondido en el baño, en la cocina, yo qué sé. Entonces, ¿qué me va a ocasionar esta intoxicación por cáusticos, ¿no? El 80% ocurre en menores de 5 años de edad por ingestión accidental. ¿Por qué es ingestión accidental? Porque cometen el error muchas veces de guardarlo en botellas de gaseosa, en botellas de jarabe, yo qué sé. ¿Y qué es lo que ocurre con el niño? El niño coge y piensa que es una gaseosa porque ve que los adultos toman gaseosa y que es rico, ¿no? Entonces, y se lo zampa. La ingestión por cáusticos tiene muy baja mortalidad. Es cierto, no causa mucho la muerte, pero sí deja mucha lesión. Tiene alta morbilidad. O sea, quiere decir que el paciente pediátrico que tuvo ingesta de sustancia cáustica, quizás no se muera, pero sí va a quedar dañado para toda su vida. No va a tener una vida normal nunca más. Es por ello que debemos tener mucho cuidado donde dejamos estas sustancias jóvenes.
Y como les decía, también es importante siempre saber los productos, ¿no? Y tener, saber o tener un número telefónico de algún centro toxicológico a la mano. A veces en los hospitales no tenemos, pero de manera privada existen centros toxicológicos donde podemos enviar una muestra para que nos ayuden a determinar. ¿Cuál va a ser la fisiopatología según la naturaleza del cáustico? Por ejemplo, los ácidos, las sustancias ácidas, la naturaleza o la lesión va a ser necrosis de coagulación a través de la necrosis de coagulación de la albúmina. ¿Cuál es el lugar que se va a afectar mayormente? El estómago. Entonces, por eso lo he puesto en rojito, porque seguramente les van a preguntar eso. El álcali, el mecanismo del daño es necrosis por licuefacción más desnaturalización de las proteínas y el tejido lipídico de las membranas. El órgano que más se va a ver afectado por el álcalis es el esófago. Entonces, no nos olvidemos de esa parte. En cuanto a la intoxicación por cáustico, va a haber fases, ¿no? Después de la ingesta, al tercer día, vamos a encontrar la mucosa necrosada, ¿no? Del día 3 al quinto día ya habrá ulceración. Del día 5 al día 12 ya esa ulceración empezará a granularse. Y de la tercera semana a la cuarta semana ya hay cicatrización, que es donde vienen a presentarse básicamente los problemas para toda su vida del paciente. El cuadro clínico va a depender de la cantidad, de la ingesta, de la concentración del producto y el tiempo que haya tenido contacto con la mucosa. Por lo tanto, podemos encontrar salivación abundante, dolor sobre todo, sensación de ardor en la cavidad bucal, además de odinofagia, disfagia o dolor retroesternal. Podemos tener disfonía, estridor laringio, epigastralgia, náuseas o hematemesis. Si es que hubiera habido problemas de aspiración, vamos a tener taquipnea, disnea, ¿no? Si es que ha habido perforación desde un inicio, definitivamente vamos a tener síntomas o signos de mediastinitis, ¿no? Que el paciente nos puede llevar hasta el shock. Si es que ha habido perforación gástrica ya por la sustancia ingerida, obvio que vamos a tener cuadros propios de irritación peritoneal. Todos conocemos signos de irritación peritoneal. Y en la fase tardía, o sea, cuando ya ha habido manejo y tratamiento de estos pacientes, o sea, no digo en la fase inicial, la fase tardía, cuando ya está cicatrizando, esas lesiones que habíamos mencionado anteriormente, según las fases, acá, cuando dice de 3 a 4 semanas, ya hay cicatrización de lo que ocurrió de las lesiones anteriores. Entonces va a haber estenosis. Entonces esa mucosa va a empezar a estenosarse y muchas veces se va a cerrar incluso el diámetro tanto del esófago como de la cámara gástrica. Es por ello que les decía, ¿no? No muchas veces no se mueren estos pacientes, no fallecen, pero sí deja mucha morbilidad para toda la vida. Estos pacientes que hacen estenosis esofágica post ingesta de sustancias de ese tipo, no se pueden alimentar normalmente, tienen que estarles haciendo dilataciones esofágicas periódicamente, etcétera, etcétera. Y para complicar más todavía, a veces este tipo de lesiones o cicatrices llegan a malignizar, ¿no? Y llegan a presentar otro tipo de complicaciones más severas todavía. Así que deben tener mucho cuidado con este tipo de pacientes y sobre todo recomendar dónde deben de guardar este tipo de sustancias. ¿Y cuál va a ser nuestro plan o cuál es nuestro plan de trabajo en cuanto a la ingesta de este tipo de sustancias?
Inmediatamente debemos pedir una radiografía de tórax y abdomen simple. A este tipo de pacientes se les debe de hacer una endoscopía antes de las 24 horas, ideal entre las 6 a 24 horas post ingesta. Después de las 24 horas no está recomendado hacer endoscopía, puesto que existe alto riesgo ya de perforación, ¿no? Tanto del esófago como de la cámara gástrica. Es por ello, paciente que llega a emergencia con sospecha de ingesta de cáusticos, se debe interconsultar al gastroenterólogo para que nos haga de manera inmediata, no para que lo evalúe, sino para que le haga de manera inmediata una endoscopía. ¿Por qué me sirve la endoscopía? ¿Para qué me sirve? Uno, para hacer el diagnóstico del daño de la mucosa, sea esofágica o gástrica. Me ayuda a plantear un tratamiento adecuado. Tercero, muchas veces hay restos de esta sustancia cáustica en la cámara gástrica y con el tubo endoscópico lo que puedo hacer es aspirar, toda esa sustancia que está almacenada en la cámara gástrica, ¿no? Para prevenir que me siga haciendo daño. 4, me ayuda a establecer el pronóstico de este tipo de paciente. Entonces, por ello es importante la endoscopía. Según el examen endoscópico, me va a dar ciertos criterios, ¿no? Este reporte ya me lo dará el gastroenterólogo. Si me dice grado 0, quiere decir que no hay ningún daño, el examen es normal, probablemente no haya ingerido nada. Quizás solamente lo olió o probó un poquito y lo escupió y no pasó nada. El grado 1 quiere decir que sí hay edema e hiperemia de las mucosas, que sí hubo la ingesta, ¿no? En el grado 2A hay ulceración superficial y en el grado 2B ulceración profunda. Grado 3, ulceración profunda y áreas de necrosis. Y ya en el grado 4 hay perforación de la mucosa, que es el más severo, ¿no? ¿Cómo será el manejo y el tratamiento? Igual en este caso está contraindicado absolutamente la emesis, ¿no es cierto? ¿Por qué no voy a indicar la emesis? Puesto que provocaría daño de... Recuerden que al ingresar produjo daño y si lo voy a sacar nuevamente con un vómito voy a ocasionar un daño de salida. Por lo tanto, no podemos indicar emesis en este tipo de pacientes. Lavado gástrico, tampoco, pues, ¿no? Utilizar agentes neutralizantes, tampoco. Tampoco debo usar antibióticos, salvo que haya una infección demostrada o un proceso infeccioso sobreagregado, ¿no? ¿Qué hago con el paciente, como les decía, posterior a la endoscopía? Si el grado 0 es 0, si el grado reportado es 0, le doy de alta al paciente. Si el grado reportado es 1, pues no requiere mayor tratamiento, solo controles periódicos por gastroenterología en un mes. Si el grado es 2, tendremos que hospitalizar y utilizar metilprednisolona, ¿no? De 2 miligramos por kilogramo de día durante un periodo de 2 a 3 semanas. Y además de esto, tendremos que usar bloqueadores de H2 o inhibidores de bomba de protones. Ideal, ya sabemos que los inhibidores de bomba de protones, porque ya los bloqueantes de H2 ya fueron. Grado 3, el paciente ya requiere cirugía y muchas veces hay que desfuncionalizar el esófago para poder alimentarlo a través de una yeyinostomía, etc. Y ya es un manejo más especializado, ¿no? El tratamiento de urgencia, cuando es quirúrgico, muchas veces requiere, como les decía, un esófago gastrectomía total o una esofagostomía cervical con yeyinostomía para la alimentación. Quiere decir que voy a clausurar ese esófago porque no puedo usarlo por la misma perforación según lo que ya he tenido. Y tengo que hacer una yeyinostomía para que el paciente se pueda alimentar por ahí. Recuerden que les he dicho que esta es parte de la morbilidad que deja la ingesta de este tipo de sustancias.
Muchas veces estos pacientes no vuelven a alimentarse por vía eh, oral, no pueden usar ese esófago porque se dañó y se tienen que alimentar posteriormente para toda la vida a través de una ileostomía. Entonces, estos pacientes muchas veces al inicio son candidatos para nutrición parenteral total, ¿no? Y nutrición enteral, pero a través de las ileostomías. Ahora, hablando de, creo que esta ya es la última, las intoxicaciones por drogas hipnóticas, ¿no? Este también es muy frecuente y también es de alta mortalidad en el país, ¿no? Los hallazgos que vamos a tener en este tipo de pacientes son letargia, estupor, coma muchas veces, y es debido a exposiciones prolongadas y concentraciones elevadas, ¿no?, de las sustancias, llevándonos al paciente a una completa inconsciencia o un completo estado del sensorio, con insuficiencia respiratoria y muerte. Acuérdense que estos productos me van a producir depresión del sistema respiratorio, ¿no? ¿Cómo lo vamos a determinar? A través de la anamnesis rápida que muchas veces hemos dicho al inicio. Muchas veces el familiar llega con los blisters en la mano y ya sabemos, ¿no? El laboratorio, lo que hemos dicho al inicio, y siempre pedir un dosaje en orina de sustancias sospechosas. Las medidas generales en cuanto al tratamiento son las que hemos mencionado anteriormente. El antídoto de ese tipo de drogas hipnóticas son el flumazenil, ¿no? ¿Cómo lo voy a administrar? De 0,01 miligramos por kilogramo de dosis, máximo 0,2 miligramos cada minuto hasta en 5 dosis, hasta que el paciente revierta esa sustancia o droga hipnótica que ha ingerido. Administraremos, si es que requiere el paciente, oxígeno al 100% a través de mascarilla o cánula binasal o lo que tengamos a la mano. Si existe compromiso del sensorio y el paciente está con un patrón respiratorio irregular, y lo más probable es que esté camino a hacerme depresión respiratoria, pues tendremos que intubarlo y conectarlo a un ventilador mecánico con FiO2 altos hasta que el antídoto haga efecto y tengamos que extubarlo posteriormente. Como les había dicho, si existe falla respiratoria, de cajón, ese paciente muchas veces llega a ventilación mecánica. Medidas generales, debemos mantener siempre los signos vitales estables. Ahora, jóvenes, muchas veces de esto, este cuadro de intoxicaciones por drogas hipnóticas no solo es producto por ingesta o por accidental. Yo he tenido en el hospital muchas veces causadas por el mismo personal de salud. Recuerden que ustedes van a hacer su serum alguna vez y van a tener pacientes pediátricos los cuales van a atender. Algunas veces los pacientes presentan episodios convulsivos por convulsión febril, o son pacientes que tienen antecedentes de epilepsia o debut de epilepsia y administran midazolam de manera indiscriminada y lo refieren, pero sucede muchas veces que le administran, no pueden canalizar vía, el paciente está convulsionando y administran por vía intramuscular. Recuerden que el mecanismo de acción del medicamento a través de vía intramuscular es distinta, ¿no es cierto?, a la endovenosa. Va a demorar un poco más. Y hay casos en los que, como el paciente sigue convulsionando, le vuelven a administrar otra dosis. Y esta vez por vía subcutánea, digamos. Como sigue convulsionando, le vuelven a administrar otra dosis por vía rectal. Pero lo que no se están dándose cuenta es que esto es acumulativo. De pronto lo refieren, el paciente dejó de convulsionar, pero cuando
están trasladando al paciente, empieza a hacer efecto todas las dosis de anticonvulsivante que le han puesto. ¿Y qué es lo que va a hacer el paciente o el organismo? Va a hacer depresión respiratoria. Entonces ya ahí hay una intoxicación propia de este mal manejo, ¿no es cierto? Entonces, siempre que hagan o usen algún medicamento de este tipo, tienen que saber que lo que le están administrando se acumula y puede ocasionar algún tipo de daño posterior. Así que tengan ese consejillo presente. Para finalizar, recomendaciones. Decirles que los productos de limpieza deben presentarse o guardarse siempre en recipientes resistentes y seguros. Y lo ideal es que después de que los hemos utilizado, los botemos a la basura o nos deshagamos de ellos, no los guardemos. Debemos mantener los productos siempre en sus recipientes originales. Como les decía, a veces sobra un poquito y lo guardan en una botella de gaseosa. Básicamente a veces las lejías, los productos que llegan en bolsitas, y como no se puede guardar en bolsitas, lo acumulan en botellas de gaseosas. Y eso es peligroso porque los niños ven botellas de gaseosas con algún líquido y piensan que es gaseosa realmente y se lo van a ingerir. Debemos de comprar y guardar la menor cantidad posible de productos de limpieza. Y si los vamos a guardar, que sea los hechos en los productos originales, en un anaquel, en una gaveta, en donde ustedes quieran, pero con una puerta y con doble candado si es posible, lejos donde los niños no puedan obtener o tener acceso a esos productos. Cuarto, no debemos ingerir medicamentos delante de los niños. Todos tenemos abuelitos en casa, todos tenemos papás, mamás o algún otro familiar que por alguna dolencia consume medicamentos. Recuerden que los niños imitan lo que hacen los adultos. Entonces, si nos ven tomando pastillas a diario, en la mañana, en la noche, el niño va a querer hacer lo mismo. Y apenas se encuentre un blister por ahí, va a pensar que es normal y se las va a zampar todas las que pueda. Por lo tanto, recomendar siempre a ustedes, a sus pacientes o cuando ya estén trabajando, de que la ingesta de medicamentos no debe ser delante de los niños para evitar que ellos imiten esas acciones. Mantener los medicamentos fuera del alcance de los niños. Todos los papás creo que guardan sus medicamentos en la mesa de noche. Y en la mesa de noche es donde más alcanza el bebé. Así es que si van a usar medicamentos, pues tengan una gaveta especial para sus medicamentos, de ser posible con llave para que el bebé no alcance a esas cosas. ¿De acuerdo? Y brindar siempre una correcta educación sanitaria para prevenir todo este tipo de cosas, ¿no? Y si en algún momento tienen ustedes en su cerro un paciente al cual hayan referido, pues como les digo, siempre hagan seguimiento. No es que ya me deshago de él y me olvido. Muchas veces hay un mal manejo o quizás me excedí en lo que le hice. Y es ideal siempre averiguar cómo está nuestro paciente referido para poder fijar lo que hayamos hecho, pues quizás se nos pasó algo o pudimos mejorar o hacer algo mejor. ¿De acuerdo, jóvenes? Yo creo que esto ya es lo último. La bibliografía que les dejo, todos deben tener este librito del AMERINS. La AMERINS es la Asociación de Médicos Residentes del Hospital del Niño. Hace sus cursos anuales en el Hospital del Niño todos los años y tiene un librito de todo lo que es emergencias en pediatría. Consíganselo, es muy bueno, se los recomiendo. Gracias, jóvenes. Conmigo será hasta la próxima. ¿Hay alguno vivo por ahí? Sí, doctor, gracias. Ok, jóvenes, nos vemos. Cuídense. Hasta luego, doctor. Luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, chicos.
Hasta luego. Hola, doctor. Nos vemos.